Buenas tardes, mis hermanos. Amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Les voy a pedir que se ubiquen en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si lo hemos encontrado, Gloria a Dios. leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, Así es. porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y de la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos a unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Hasta ahí. Voy a presentar esta palabra en una pequeña oración. No te estacionamos, solamente porten sus rostros. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te presento aquí, Señor, una vez más, Señor, por tu misericordia y tu gracia, Señor, porque nada soy, Señor, ni nada entiendo, ni hace todo lo sabes tú, ni todo lo entiendes tú, Señor, a mí, oh, vil pecador, Señor, rescatado por tu misericordia, se le ha dado la misericordia, Señor, de mirar en lo celestial, en lo divino, Señor, por la gracia de tu cruz, Señor, por la misericordia tuya, amado Padre, por la gracia también de nuestro glorioso Espíritu que muere en nosotros, también, Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndome, Señor, y dándome el poder, la autoridad y el conocimiento necesario para poder exaltar esta palabra, Señor. Que sea tu palabra, Dios mío, santificándonos, lavándonos, exhortándonos, empoderándonos, Señor, además de nosotros, y entregarnos por completo a ti en servicio, amado Dios. Se te pide, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra les he querido mencionar. El día del Señor, los hijos del día y los hijos de la noche. Pero el día del Señor es un tema muy largo, muy, muy largo. Pero el Señor me instó a hacer por lo menos un resumen del día del Señor. Amén. Voy a empezar por aquí. El día del Señor. El sol cubrirá las tinieblas, luna de sangre, antes que venga el día del Señor, grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Así es. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Joel 2:21. Bueno, así es que empezamos, mis hermanos. Primero les quiero dar una exhortación que el mismo Señor Jesucristo nos hizo a todos nosotros. Cuidad que nadie nos engañe. Esto mismo lo dijo en el Mateo número 24. Cuidad que nadie nos engañe, cuando Él estaba exhortando precisamente de los últimos tiempos. Cuidad que nadie nos engañe. Velad, sed sobre, estad preparado. Así es. ¿Por qué les digo esto? Porque en la iglesia se han infiltrado muchas falsas doctrinas. Y en el mundo hay muchas falsas doctrinas. Demasiadas, diría yo. Muchas son totalmente fuera del error y muchas simplemente pasan desapercibidos dentro de la iglesia. Y esto hace que la iglesia camine con una pierna, como quien dice, no camine bien, no sea eficaz, no sea fuerte. Y no haga el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿me entiendes? Que seamos eficaces. Entonces, por tanto, mi exhortación es a que lo que yo les diga no lo tomen como verdad o como mentira, que ustedes mismos lo investiguen, no solo yo, sino cualquier otro predicador, cualquier enseñanza, cualquier doctrina que ustedes reciban, revisen,
Amén. Si usted ha nacido de nuevo, si usted, dentro de usted está la garra del Espíritu, el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y lo va a llevar por el camino de la verdad, aunque esta verdad no le guste. Entonces, confiemos en el Espíritu Santo y escudriñemos, seamos como los de Berea. Escudriñemos toda la Amén. palabra. Amén. Veamos si es verdad, si no es verdad. No critiquemos, simplemente recibamos Amén. y luego vamos y bajo la visión del Espíritu Santo y todas las herramientas que Él pone a nuestra disposición, que son muchas en este día, en esta era, yo creo que estamos en la época de más gracia de Dios, es la plenitud de los estilos, sinceramente. Entonces, aprovechemos esa gracia porque no vamos a tener cosas cuando nos estemos de frente al Señor. Porque Él te va a decir, mira, aquí te puse esto, te puse fulanito, te puse otro. Entonces, no vamos a tener excusa. Preparémonos como obreros fieles, que no tienen nada de que avergonzar. Así es. Entonces, esa es mi exhortación para empezar aquí está un poco la palabra. Lo primero que voy a empezar es con un resumen escatológico. Voy a hacer un resumen breve, voy a hacer un hincapié en lo más importante que yo creo que necesitamos saber, y lo demás no lo voy a tocar tanto porque es demasiado largo. La escatología es demasiado larga. Hay que estudiarla mucho y si se va a tocar, se tiene que tocar un pedazo. Para hacer un resumen, tiene que ser por encima nada más. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un resumen y luego me voy a volver a este texto que es los hijos de los días y de la noche. Voy a empezar por Daniel, capítulo 8. Daniel capítulo 8 hay una profecía que se le reveló al profeta de un carnero y un macho cabrío. Pero ¿por qué quiero hacer esto? Empezar por este punto. Porque esto precede a los tiempos finales. Esto precede a lo que vamos a vivir toda la iglesia y que tiene que estar preparada. Y estamos a la puerta de él. Estoy seguro que estamos a la puerta de él. Entonces, tenemos que saber y saber bien dónde estamos parados para que podamos saber cómo actuar y cómo reaccionar y hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, Daniel capítulo 8, versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y conforme a su voluntad se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. Entonces, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y venía hasta el carnero de los dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia y de su fuerza, y lo que vi llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció con el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Bueno, aquí vemos una lucha de 2 animales, en una visión que tuvo Daniel. Esta lucha de 2 animales es un carnero y un macho cabrío. Si leemos un poco más adelante, vemos la interpretación que nos la da el mismo ángel Gabriel. Y es que el macho cabrío, el carnero, es el reino de Medos y de Persia. Y el macho cabrío es el reino de Grecia. Pero esto, a los tiempos actuales, Medo y Persia viene siendo lo que es Irán ahorita. El Islam. No sé si han escuchado algo de eso en esta generación, de los musulmanes, cómo está creciendo esa religión por el mundo. Y el otro imperio, porque esto representa un imperio, es el imperio
de Grecia, que vendría siendo lo que es Europa, que en otra profecía de otros cuernos, que salen varias bestias y le salen como que son siete cabezas, una cabeza es herida y luego está más milagrosamente. Eso representa a 7 imperios y todos estos imperios tienen algo en común. Todos persiguieron al pueblo de Dios, todos, judíos o cristianos, Así es. todos. Entonces, la séptima cabeza fue muerta y dice que fue un imperio que es, que no era, pero que será. Bueno, ese imperio que fue uno que salió hace muchos años que persiguió al pueblo judío. No sé si ustedes se acuerdan. Ese imperio fue reducido, fue muerto. Pero ese imperio va a resurgir. No tal cual, igualmente, precisamente igual, pero con el mismo carácter y en la misma zona. Y ese va a ser el imperio del macho cabrío, el imperio del anticristo. Entonces, el carnero representa el Islam, representa el musulmanismo, el radicalismo, todas sus creencias locas que se explotan a ellos, ya no matando gente por ahí, haciendo locura. Esto va a llevar a que ya ustedes lo están viendo. Si ustedes ven noticias, simplemente pueden ver que en Europa, Canadá, en muchos países del mundo, se está viendo que una horda de inmigrantes musulmanes está haciendo destrozos y locura en todos estos países. No sé si esta sea la guerra, porque puede ser una parte de guerra, pero no creo. Porque Irán se ha empoderado mucho ahorita y tiene cabeza de bomba nuclear. Se ha empoderado mucho. De hecho, ahorita mientras hablamos, empezó a hacer guerra con Estados Unidos por el país de Yemen. Se me estoy hablando tan caliente por un problema que hubo con unos barcos y entonces ahí se está prendiendo la cosa. En fin, este imperio va a hacer guerra y va a hacer destrozos por todo el mundo. Imperio del carnero, del Islam, del Irán. Va a hacer guerra por todo el mundo, va a dar problemas, va a molestar. ¿Qué va a pasar? Va a venir un conjunto de países de Europa, posiblemente sea de esa misma zona, y desde ahí ellos van a derrotar al carnero. Luego de esto, se va a levantar un imperio mundial. Y de este imperio mundial va a salir el anticristo. Si leemos un poco más adelante, en el versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y cuando el cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantaron en esa nación, aunque cuando no fue con la fuerza de él. Y el fin del reinado de esto fue cuando los transgresores lleguen al colmo. Entonces se levantará un rey altivo, este es el anticristo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino que causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho. Y se levantarán contra el príncipe de príncipes. ¿Sabes quién es? Jesucristo nuestro Señor. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mira, cuando habla aquí que el macho cabrío venía volando sin tocar tierra, es porque esto es sobrenatural, según la interpretación hebrea. Y dice que él se engrandece en su fuerza, pero no fuerza de él, es porque es la fuerza de Satanás, del enemigo. Entonces, aquí lo que vemos es un precedente. ¿Por qué es un precedente? Cuando ustedes empiezan a ver que este Islam empieza a hacer guerra y empieza a haber problemas y empieza a haber guerra y destrucción, es porque ahí estamos ya a la puerta. Luego se va a levantar este imperio desde Europa y le va a hacer guerra. Ya ustedes saben que por ahí viene, ya todo se está preparando realmente. Todo, tanto la religión como las doctrinas diabólicas que están por ahí metiéndole a nuestros niños, inclusive en los colegios. Entonces, ya todo se está preparando, pero es cuestión de que ustedes estén preparados, que estén apercibidos, que sean sobrios, porque esto está a la vuelta del esquina. Entonces, vamos ahora a Mateo. Quiero ir a Mateo 24. Mateo 24, 23 y 20. Entonces dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
Y a muchos engañarán y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, sangre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Principio de dolores, recuerden eso. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vaya, la voy a tener ahí poco. Esta palabra es dura, como la palabra que Jesús le dio cuando estaban sus discípulos, que le dijeron: coman y beban de mi cuerpo, coman de mi carne y de mi sangre. Y muchos dijeron y se espantaron y dijeron: dura es esta palabra. Así mismo es dura esta palabra. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dura palabra, pero nosotros no debemos tener nuestra esperanza. Así es. Nosotros no debemos tener nuestra confianza en este terreno, en esta vida terrenal, en este cuerpo de carne que un día va a morir, en nuestras casas, en nuestra familia. Ahí no puede estar. Mira, ustedes este planeta hermoso que tiene cielos hermosos, tiene ríos, tiene animalitos, tantas cosas hermosas que hay en este mundo. Ven todas esas cosas. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el reino eterno de Dios? Si Él nos hizo, que nos hizo perfecto, hizo todas las cosas perfectas. Lo que mancha, si ustedes se dan cuenta, lo que mancha el mundo es el pecado, la muerte, la corrupción de ese mismo pecado. Entonces, ¿cómo será ese reino eterno? Entonces, veamos arriba, no vemos abajo. Así es. Dice que el que aborrece su vida, la ganará. Que aborrezca su vida, la ganará. No es que voy a tener matando, pero que no valores tanto tu vida, sino que valores tu vida en el reino de los cielos. Eso es lo que entonces podrás ser un siervo fiel para Dios. Porque entonces si tenemos nuestra esperanza en la tierra, no vamos a ver a Dios, vamos a vivir con miedo, no vamos a poder hacer nada, vamos a estar encerrados en nosotros mismos. Entonces no le vamos a hacer útiles al Señor, no vamos a cosechar tesoro, porque viene un juicio para todos nosotros los hijos de Dios. Los hijos verdaderos de Dios van a tener un juicio, pero no es un juicio para mandarnos para el infierno. Este juicio es un juicio de vindicación de todo lo que tú hiciste aquí, de todo lo que tú hiciste. Y también te van a reclamar por lo que no hiciste también. Pero también te van a dar un juicio de vindicación para darte los premios que tú hiciste. Si serviste, si apoyaste, pero en las obras que Dios puso para ti, no en las obras que tú te imaginaste, las obras que Dios hizo poner para ti. Entonces, prosigamos. Muchos tropezarán entonces y se integrarán los unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces, voy a leer aquí unos versículos adicionales. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hombre. E inmediatamente después de la tribulación del día del sol, mira, aquí está otra vez. E inmediatamente después del sol, del día de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es lo mismo que dijo Joel. Es lo mismo que leí al principio. Y es lo mismo que vamos a ver un poco más adelante en el Apocalipsis. Esto precede la ira de Dios. Pero resulta que nosotros vamos a pasar los sellos del Apocalipsis. Nosotros vamos a pasar los sellos. Pero, ¿cómo se llama? Los sellos vamos a pasar, pero la ira de Dios no es en los sellos. Hay una confusión ahí. Porque los sellos son una cosa y no viene de Dios de paso. Esto no viene de Dios. Esto es algo que viene del enemigo. Pero quiero explicar un poco el detalle de esto. Aquí vemos, voy a hacer un resumen solamente de aquí lo que dice. Persecución, anticristo y rapto. Persecución, lo que le dije, los van a entregar a las naciones, tribulación y los matarán. Luego de esto, ¿dónde está el anticristo? Aquí. Por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda. Esto es en el versículo 15. Entonces, persecución.
la venida del anticristo y luego el rapto. ¿Dónde está el rapto? Entonces, en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, de un extremo, desde el cielo hasta el otro. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será velado. Velad pues, hasta ahí. Esas son las tres cosas. Persecución, anticristo y rapto. Entonces me quiero ir para comprobar esto bien. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 7. Dice, capítulo 2 del 1 al 7. Segunda de Tesalonicenses, donde estamos primero, pero en la segunda. Y dice, pero con respecto a la segunda, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando expresamente del rapto, voy a repetirlo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Ve lo que estoy diciendo? Velad que nadie os engañe, de ser sobre, escudriñar, velar no es solamente quedarse sin dormir. Velar es estar pendiente, estar alerta, estar presente de todas las cosas que están pasando. Y ser sobrio es estar tranquilo, ser apacible. No volverse loco, salir a correr, no, sino estar tranquilo, dominarte a ti mismo, dominar tus emociones. Entonces, volvemos de nuevo. Y no debéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestro, ni el sentido de que el día del Señor está cerca. Vean lo que dice. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuándo va a venir el Señor Bactano? Tiene que pasar dos cosas primero. Sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Son dos cosas que van a pasar. Lo mismo que les dije. En realidad son tres. Pero van de la mano. Ahorita vamos a unir todas esas cosas. El cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, esto es lo que donde quería llegar, y ahora vosotros sabéis a lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Con poder y señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es decir, la cruz de Cristo. Entonces, aquí vemos las señales que vamos a vivir antes que venga, que el Señor nos quite de esta tierra. ¿Me entienden? Pero para que se manifieste este artefacto, o sea, esta señal, alguien tiene que quitarlo, tiene que quitarse del medio. ¿Quién es? Bajo mi interpretación, es el Espíritu Santo. Y es un versículo que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Para mí, la caída de nosotros es más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más grave. Y el que nos detiene de tanta maldad, de tanta locura, es el Espíritu de Dios. Entonces, para mí, cuando se está rompiendo los sellos, él está retrocediendo para dejarlo a él trabajar. Pero eso no significa que él se va a la tierra, como muchos interpretan. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Él va a dejar de retener, más no se va a apartar de los creyentes. Ahora les voy a probar eso también. Ahora vamos al Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. A los sellos. Sí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno,
ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer, primer caballo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre Muerte, y el Hades. Y el Hades le seguía, perdón. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. ¿Qué es esto? Después que el Espíritu Santo retroceda, por decirlo de una manera, cuando se están rompiendo los sellos, el Señor está autorizando, porque todo lo que sucede en este mundo, o lo causa Dios, o lo permite. Dios ostenta todo el poder del mundo. Todo. Aún si las tinieblas quieren hacer algo, tienen que pedirle permiso a Dios. Nada se mueve sin que entonces te tienen que estar bien escondido. A ese es al que hay que tenerle miedo. Entonces, cuando el Espíritu Santo retroceda, van a suscitarse estos 4 caballos. Muchos confunden el primer caballo con el Señor Jesucristo, no tiene nada que ver eso. De una vez que sí, pueden investigarlo ustedes mismos. Esto para mí es el imperio del anticristo. Este es el imperio del anticristo emergiendo, lo que estábamos hablando en Daniel 8. El imperio del anticristo emergiendo y lo que hablaba el Señor Jesucristo en Mateo 24. Entonces, después viene el que se le quita la tierra, el que se le quita la paz y da gran muerte, ¿no? Se matan los unos a los otros. Este simplemente quita la paz en la tierra. El tercero es hambruna. Dice, y había una, perdón, y decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto lo que quiere decir esto, en la época de ese momento, significa que la comida iba a ser muy cara, el precio que lo está relatando ahí en ese momento, el precio iba a ser muy caro en el contexto original, de lo que se está escribiendo. Entonces lo que le está reflejando ahí es hambruna para la tierra. Yo no sé si ustedes saben, pero vivimos ahorita, mucha gente dice, no, que conspiranoicos locos, que mucha locura, no. Hay cosas que están pasando frente a nuestros ojos y cuando pasan es que decimos, sí, era verdad. ¿Me entiendes? Y hay poderes en este mundo que Dios les permite, porque esto es un mundo caído, y las escrituras son algo claro. Hay poderes en este mundo que están legislando, por ejemplo, la agenda verde. La agenda verde está legislando todo verde, todo eléctrico, todo. Y por fuera tú lo verías bien, ay, sí, vamos a salvar el planeta, no, pero es mentira. Todo eso es mentira. Personas perversas que quieren llenarse de dinero y quieren acabar con la humanidad. ¿Por qué? Están siguiendo un modelo que se llama Malthusiano, que es un antiguo filósofo perverso que quería reducir la humanidad, porque decía que no íbamos a llegar a poder surtir, o sea, íbamos a ser tantas personas que no vamos a poder producir para tantas personas. Pero fue mentira, porque pudimos triplicar y cuatriplicar la producción, porque la tecnología avanzó, todo avanzó. Entonces, ese pensamiento perverso está en todas estas personas malvadas. Y entonces, bajo esta agenda, que no es solamente eso, es la agenda verde, es la agenda LGBT, el poco agenda que hay por ahí, que todos van para el mismo sitio, es reducir la población del planeta y controlarla. Entonces, una de las cosas es controlar lo que es la comida. Por lo menos en España, yo he visto en otras zonas de Europa que incendian campos de personas, se incendian solos, nadie sabe, entonces después van y le compran al sujeto. Bill Gates compró casi todo Estados Unidos en tierras, eso es muy sospechoso, ahora está sacando carne sintética y otro poco de comida, ¿me entiendes? Entonces, lo que ellos están queriendo hacer es un monopolio de toda
de toda lo que es la comida. Entonces, si tienes el monopolio, tú puedes decidir cerrar la llave y hambruna para todo el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que yo le digo que esto viene del imperio del anticristo. Esto no viene de Dios, esto no es la ira de Dios. Y esto lo vamos a vivir nosotros los creyentes, los que todavía no estemos hasta ahí. Entonces, todo esto es un compendio de cosas. Pero ¿qué te dice al final? Me dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite es la unción de Dios, el Espíritu de Dios. Y el vino representa el gozo que te da el Espíritu de Dios. O sea, Él no nos va a dejar solos. Vamos a pasar por toda esta prueba, pero Él no nos va a dejar solos, porque no va a dañar ni el vino ni el aceite. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la prueba de que el Espíritu de Dios no se va. Simplemente deja que Él haga su trabajo, pero con los creyentes Él va a estar todavía. ¿Entiendes? Entonces, al final vemos que es un caballo amarillo y se llama muerte. Y el Hades le seguía, es decir, la misma muerte. Y se le daba potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espadas, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Esto es un resumen de todos los 4 caballos. Es un resumen de los 4 caballos. Matar con espada, con hambre, con la hambruna que les hablé antes, con mortandad por la misma guerra, imperio y la conquista, me imagino, en ese momento, y también la opresión, ¿no? Y con las fieras de la tierra. ¿Por qué con las fieras de la tierra? Porque cuando hay hambre, las fieras, ¿a quién van a comer? A nosotros. Cuando hay hambre, cuando los animales no tengan que comer, ¿a quiénes van a buscar? A nosotros. Entonces vamos a tener que cuidarnos también de los animales, hasta los mismos perros. Así que bueno, preparémonos, que no es fácil. Y bueno, y cuando abrió el quinto sello, vio bajar al altar almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran, que todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como él. Entonces, miré, y cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto, que implica que es un evento mundial, cuando se habla de terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, otra vez más, la tercera vez, ya lo mismo. Esta es la señal de la ira. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió con toda sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos, es sacudido por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció con un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas y entre los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces esa es la señal. Después de esto, viene el sello de los 144,000, que es el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Porque la segunda venida no va a venir sin que el pueblo de Dios, la segunda venida, no te lo pacto, segunda venida, y lo vuelvo de nuevo en el reino lineal. Entonces, para que pueda venir el Señor, tiene que arrepentirse el pueblo de Israel. Entonces ellos van a pasar lo que se llama la angustia de Jacob, que es simplemente la ira de Dios. ¿Me entiendes? Pero ellos van a ser sellados. El pueblo de Dios va a ser sellado para que puedan resistir. Y entonces aquí habla lo que los ángeles ya se están preparando para hacerla, o sea, preparando, como quien dice, para hacer los preparativos para derramar la ira. Pero otro ángel le dice, mira, espera, vamos a sellar al pueblo de Dios. Y entonces sellan a los 144,000 de cada tribu, 12,000 por cada tribu. Entonces, después de ahí, ellos sellan eso. Ahí es donde viene el rapto. Este es el verdadero rapto. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono,
y de los ancianos, y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, la acción de gracia, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por el siglo de los siglos. Amén. Entonces, esto es lo que sería el rapto. De aquí para adelante, se rompe el séptimo sello, que se inicia en el cielo, de media hora, y luego vienen los 7 ángeles que vienen con las trompetas, y cada trompeta es un juicio, granizo, con sangre, meteorito, bueno, hay de todo un poco. Es terrible, Señor, terrible la ira de Dios. Pero les voy a dar, como les dije, les voy a dar un resumen. Yo quiero simplemente ir a pasar como por encima, pero aplicar a lo más importante. Entonces, no sé. Luego de las trompetas, que son juicios de Dios, pero no es la verdadera ira, pero aquí ya podemos decir que ya es la ira que viene, pues, es como un recuento de todo lo que se ha hecho, y también algunas profecías viejas y otras nuevas, que van desde el 10 hasta el 14. Y luego viene el cántico hasta el 15. Entonces, desde el 10, desde el 15 hasta el 10, 15 y 16 ya son las copas de la ira de Dios. Esta es la ira completa de Dios. Luego que la ira de Dios es derramada, viene la condenación de la gran ramera, que es esta ciudad que fundó el anticristo, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, para mí esa gran ramera es el imperio católico, que tiene brazos en todo el mundo, que ha bebido con todos los gobernantes del mundo, y tiene manchadas sus manos de sangre de los santos de Dios. Entonces, o sea, eso no es verita, eso ha sido de toda la vida. Pero bueno, el tiempo dirá quién tiene la razón. Entonces, de aquí viene la caída de Babilonia, como les dije. Babilonia grande fue juzgada, y con ella fue el falso profeta y la bestia, fueron lanzados al lago del fuego. Luego vino la boda del Cordero. Y aquí sí se pone buena la cosa. Sí. Viene la boda del Cordero, donde no es mucho, simplemente se anuncia la boda del Cordero, pero aparece nuestro Señor Jesucristo, glorioso, este caballo blanco, si es el Señor Jesucristo. Pueden buscarlo, capítulo 19, versículo 11. Este es jinete blanco, si es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, ahí está más que claro, Él es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señor. ¿Y qué hace ahí? Destruye a todos los que le hicieron guerra contra Él. Todos los que se levantaron, todos, la bestia, el anticristo, el falso profeta, toda esa gente fueron derrotados por completo. Y los dio a comer también, así de la manera más violenta, a las aves. Y luego viene el reinado milenial. Por eso hay que separar las cosas. Hay que ver qué cosa es qué cosa, porque hay mucha confusión. Los 1000 años, el reinado milenial es una cosa diferente. No es el cielo. Cuando morimos ahorita vamos al cielo, pero no es el cielo donde nosotros vamos. Es estar en la presencia de Dios. Viene un milenio que es en esta tierra, aquí. El Señor Jesucristo va a instaurar un reino aquí en esta tierra. Así es. Un reino que va a durar 1000 años. Y en ese reino milenial va a ser encarcelado Satanás y sus secuaces. Todos ellos van a ser encarcelados y vamos a vivir gobernando con el Señor Jesucristo por 1000 años. Al final de este reinado, Él va a ser suelto. Él va a convencer poca gente otra vez. Y entonces ese poco de gente van a ser juzgados todos. Y ahí sí van a ser lanzados. Tanto el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba también la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados días y noches. Al final van a ser lanzados. Y después de eso viene el juicio del gran trono blanco. Si tú me preguntas a mí cuál es el juicio del trono blanco, según las escrituras, es la muerte segunda. Pero por ahí. Bienaventurados los que no vieron la muerte segunda. Ahora, la muerte segunda dice que está determinado al hombre morir una vez y después el juicio. Será el juicio para vindicación o será el juicio para la condenación. Entonces, el juicio del trono blanco es el que Dios va a hacer para todos aquellos que no se han sido encontrados en el libro de la vida. Todos aquellos que simplemente escucharon la revelación de Dios y decidieron voltear al otro lado. Prefirieron al mundo, su pecado y sus cosas. Y aún cuando Dios los juzgó terriblemente, prefirieron mirar a otro lado y seguir en sus pecados y sus pasiones. Entonces, y vi un gran trono blanco y el que se estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra,
y el cielo, y ningún lugar se encontraba para ella. Y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos y los que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos y los que había en ella, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Ahí estamos. Entonces, después de esto, mis hermanos, de este juicio, viene cielo, tierra, cielo nuevo y tierra nueva, que es donde el Señor hará todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas, tierra nueva, cielo nuevo, todo perfecto, todo sin corrupción, sin pecado, sin maldad. Absolutamente nada de eso lo vamos a ver. Va a ser una tierra donde vamos a ser perfectos, vamos a tener cuerpos glorificados, y para la gota, como quien dice, para el cereza del pastel, vamos a tener la Nueva Jerusalén, que va a ser preciosa y perfecta, como una novia ataviada del cielo que baja. Entonces, eso sería mi resumen, vamos a decir, escatológico. Porque es que no puedo humillar tanto, porque es demasiada actividad que me termina este año. Yo quiero volver a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Entonces, mis hermanos, eso es lo que es el día del Señor. Es un preludio y una serie de acontecimientos que van a determinar el rumbo de todas nuestras vidas, tanto si creemos como si no creemos, determinan el rumbo de nuestras vidas. Entonces nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser eficientes, hacerlo todo por nuestra Señora, llenarnos de su espíritu, de su poder, para poder testificar. Cuando el Señor dice, lo van a entregar en la sinagoga, y le van a hacer esto, y le van a hacer otro, no se preocupen, es lo único que les dice es que no se preocupen, ¿qué van a hablar? Porque yo sé lo que van a hablar, y el Espíritu le va a decir lo que van a hablar. Entonces es lo que quiere que testifiquemos, que seamos testigos del Señor, porque con ese testimonio muchos más van a llegar a la fe, muchos más van a ser salvos. Es el fin último del Señor. Si hubiera otro método por el que el Señor pudiera hacer esto, lo haría, porque Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios perfecto. Pero como es el mejor método para que más personas lleguen a salvarse y a conocer a Dios y a ser salvos y a gozar de su presencia, Él lo hace. Y también porque Él nos puede ligarse a sí mismo. El impío no va a escapar de Dios. Eso lo dice, tanto si es salvado por la sangre del Cordero, o tanto por si es condenado y lado que arde con fuego y azufre. Entonces, vuelvo entonces a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que os sorprenda como ladrón. ¿Qué va a sorprender como ladrón? El día del Señor. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación, como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, les recuerdo lo mismo, no nos vamos a comer la ira de Dios, no vamos a ir. Entonces, los hijos del día, ¿quiénes son los hijos del día? Los hijos del día han escapado de sus pecados y de su maldad por la preciosa sangre del Cordero. Dios mismo Dios mismo los amó, Dios mismo los amó tanto que dio a su Hijo unigénito como pago. Es decir, no escatimó nada, sino que dio su mayor tesoro. Estos hijos le deben todo al Padre y al Hijo, obviamente, y no tienen cómo pagar, mas hacen lo imposible por agradar al Señor, haciendo sus mandamientos y su palabra, expresando en esta tierra el amor que un día Él te dio, siendo luz y multiplicando, haciendo misericordia y amando aún a nuestro enemigo, siendo santos, pues Él nos quiere santos, libre de toda inmundicia. Los hijos del día son sobrios, y esto es tener control de ti mismo, no dejarte llevar por tus emociones, procurar revisar cada situación con calma, y en la palabra de Dios y en la sabiduría que proviene del Espíritu Santo.
También los hijos del día velan. Esto es literal, pero también en un sentido es como de alerta, pero de alerta militar, vigilando las profecías y los tiempos para estar apercibidos y preparados para lo que el Señor demanda de nosotros. Las vestiduras de los hijos de la luz, los hijos del día, son la coraza de la fe y el amor. Esto es seguir creyendo en Dios cada día y aumentar nuestra fe en Él y en sus promesas, recordando que todo lo que Él ha hecho por nosotros, en amor, dando el amor que Él nos dio, y el mismo amor que Él nos dio, dar ese mismo amor a toda criatura, no importando si aún nos aborrece o nos hace mal. El yermo de la salvación es importante tener nuestra mirada en Cristo y en su salvación, sabiéndonos escogidos y amados por Él, que su salvación es para siempre y no puede ser removida, y teniendo presente que Él da testimonio de nuestra salvación, que el que da testimonio de nuestra salvación es el Espíritu que mora en ti y en mí, Espíritu Santo. Entonces, cuando tengamos dudas de nuestra salvación, recuerden a quién vive dentro de ustedes. Hay que vestirnos día a día de esto para prevalecer en su camino, sobre todo cuando nos toque el momento de testificar de nuestra fe. Sin importar si estamos siendo perseguidos, de esta manera podremos ser útiles. Por último, los hijos de la noche. Lee aquí prole de Adán, la que despreció el mandamiento del Señor, la que se volvió a los ídolos a la primera oportunidad, la que fue arrojada del cielo por su arrogancia y quererse ser igual a Dios. Esta prole no tiene luz alguna. Su camino es de tinieblas. Camina esclava de sus deseos y pasiones pecaminosas. Solo busca llenar esa sed interminable con sus mentiras, fornicaciones, robos, hechicerías y adorarse a sí mismo. Esta misma prole perseguirá a los santos de Dios y los entregará a las sinagogas para ser muertos, pues odian la luz. Ellos mismos blasfeman el nombre de Dios y crujirán sus dientes de dolor cuando Dios derrame de su ira, pero ni aun así se arrepentirán. Esta misma prole será lanzada al lago que arde con fuego y azufre, por todos sus delitos y pecados, y donde será el sufrimiento eterno en la muerte segunda. Pero aún la gracia no se acaba, estamos en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios por eso. A estos hijos de la noche, de quienes fuimos parte alguna vez todos nosotros, Dios les dice, ven y bebe del agua de la vida, vuélvete de tu maldad y de tus pecados y acepta la gracia que Jesús da en esa cruz. Cree que Él es el Señor y serás salvo. No verás condenación eterna, sino que vivirás por siempre. Vivirás por siempre con mi Salvador, con el que amó nuestras almas, al punto de darse por completo. El regalo más grande que podemos tener es conocer a Dios, conocer a mi Cristo. Amén. Ese es el regalo más grande que podemos tener, mis hermanos. Entonces no despreciemos el regalo de la gracia, porque también hay consecuencias para ello. Más bien abracemos la gracia de nuestro Señor Jesús y nosotros, los hijos de la luz, apercibámonos y seamos sobrios, entendidos en sus caminos, no creyendo tradiciones, no creyendo falsas doctrinas, sino dependiendo del Espíritu Santo e inquiriendo en su palabra, dependiendo completamente del Espíritu en humildad y humillación propia, porque nada somos y lo que nos es revelado viene de arriba, no de nosotros, con la gracia y todas las cosas. Eso sería mi palabra, muchachos, y mis hermanos, perdón, y quisiera hacer una oración para entregar esta palabra. Amado y buen Dios, glorioso Señor, te doy gracias, amado Padre, bendito Señor, de esta oportunidad, amado Señor, de predicar tu palabra, Señor, de incluir en estas cosas, Señor, que son eternas, que son divinas, que son gloriosas, Señor, que nosotros, seres inferiores, Señor, a ti, Señor, nos es dado por tu misericordia, amado Dios, por la gracia y la guía del Espíritu, amado Dios. Gracias, amado Dios, bendito Dios, por hacernos hijos de la luz, Señor, por llevarnos a tu gloriosa luz admirable, amado Dios, amado Cristo, que nos resplandece cada día en llena de tu gloria y de tu infinito amor, amado Señor, porque el regalo más grande que tenemos es a ti, amado Dios. No solo que nos libraste de la condenación, sino que nos diste tu amor, Señor, y tu presencia, Señor. Bendito Dios, que nos guías en cada paso y nos cuidas con amor y con ternura, amado Dios, bendito Dios. Te pido que si hay alguno, Señor, que no te ha conocido, Señor, que se deje guiar, Señor, por tu Espíritu, Señor, y que se arrepienta de toda su maldad, Señor, y abrace a ti, Señor, Jesucristo, nuestro Señor, como su único Señor y Salvador, Dios. Yo te pido, Señor Dios,
En el nombre de tu Hijo amado, quien te confía, quien amas y que te regocija, Señor, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.